Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 134. Sakayamagi. Por otro lado, una vez finalizada la transmisión del anuncio, el chat grupal de la clase D estalló por completo. Sato Maya se aferró a su teléfono, sus dedos volaban por la pantalla. Como miembro del grupo mono, estaba completamente desconcertada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Envió 3 mensajes seguidos, luego respiró hondo y, finalmente, su velocidad de escritura disminuyó. Sato Maya. Espera, el grupo mono termina antes de tiempo significa que, no tenemos que participar en las discusiones restantes. Shinohara Satsuki. Eso parece. Sato, no tienes que asistir a la reunión de esta noche. Enhorabuena. Sato Maya. Claro que sí. 2 horas al día eran una tortura. Ike Kanji. Exacto, exacto. Cuanto antes termine, antes podremos relajarnos. Espero que mi grupo también termine pronto. Es tan incómodo, todavía no recuerdo los nombres de mis compañeros. Pero el alivio en el rostro de Sato no duró ni 3 segundos antes de que el siguiente mensaje la devolviera a la realidad. Yukimura Teruhiko. ¿Acaso leyeron las reglas? Terminar antes de tiempo solo ocurre por 2 razones. O alguien acertó o alguien se equivocó. Yukimura Teruhiko. Pero independientemente de si fue correcto o incorrecto, su grupo ya no puede lograr el resultado 1. Entonces, ese sueño de 500,000 puntos por persona, se esfumó. Sato se quedó mirando esas palabras, con todo el cuerpo paralizado. 500,000 puntos. Ya había planeado qué iba a comprar, cómo lo gastaría, e incluso cómo lo ahorraría para comprar cosas más adelante y llevárselas de la escuela. Y ahora, se había esfumado. ¿Por qué? ¿Por qué no podían simplemente optar por un resultado en el que todos estuvieran contentos? ¿Ah, acaso tienen algún rencor personal contra todos los que reciben 500,000? Sato Maya. ¿Quién? ¿Quién fue el que adivinó? Quedé un paso al frente. Sin embargo, justo cuando envió el mensaje, apareció un nombre conocido en el chat. Koenji Rokusuke. Fui yo quien respondió. El chat se quedó en silencio durante 2 segundos. Entonces se desbordó por completo. Ike Kanji. Koenji. Yamauchi Haruki. Santo cielo, Koenji, estás loco. Eres increíble. Shinohara Satsuki. Espera, Koenji-kun, ¿por qué adivinaste? ¿No acordamos todos en el chat grupal de la clase de que todos intentaríamos lograr el resultado aún juntos? Los dedos de Sato Maya se detuvieron sobre la pantalla, sin saber por un momento qué decir. Koenji Rokusuke. El hombre que sigue su propio camino y se niega rotundamente a obedecer órdenes. Si era él quien hacía esto, no era difícil de entender. Pero aún así no pudo evitar enviar un mensaje. Sato Maya. Koenji-kun, si haces esto, no significa que no podremos obtener el resultado 1. Son 500,000 puntos por persona. La respuesta de Koenji llegó rápidamente. Koenji Rokusuke. Esto es simplemente un juego para encontrar un mentiroso. No hay necesidad de seguir asistiendo a tantas discusiones. Sato se quedó mirando las palabras, sin palabras. Un juego de encontrar al mentiroso, sin duda lo hizo sonar fácil. Sato Maya. Pero. Koenji Rokusuke. Mi respuesta fue correcta. La conversación se quedó en silencio durante otros 2 segundos. Yukimura Teruhiko. ¿Adivinaste correctamente quién era el VIP? Koenji Rokusuke. Naturalmente. Los ojos de Sato se abrieron de par en par. ¿Adivinó bien? Eso significaba que Koenji acababa de conseguir 1.000.000 de puntos para sí mismo, mientras que el resto del grupo no había obtenido nada. Justo cuando estaba a punto de estallar, apareció el siguiente mensaje de Koenji. Koenji Rokusuke. Por supuesto, si no me creen, puedo pagar a los otros 3 miembros del grupo mono un total de 1,5 millones de puntos. Los dedos de Sato se detuvieron. 1,5 millones. Dividido entre 3 personas. Eso serían 500,000 cada uno. Exactamente igual que el resultado 1. Parpadeó, incapaz de creerlo. Sato Maya. ¿Hablas en serio?
Koenji Rokusuke. Nunca bromeo sobre esos temas. Sato guardó silencio. Pensó en la actitud habitual de Koenji. El hombre que siempre estaba absorto en su propio mundo e ignoraba a todos los demás. ¿De verdad estaba ofreciendo una compensación de forma proactiva? Eso no parecía propio de él. Pero pensándolo bien, en cierto modo sí. Al fin y al cabo, a él nunca le importaron los puntos ni las reglas. Solo le importaba si encontraba algo hermoso. Sato Maya. Entonces, gracias. Koenji Rokusuke. No es necesario. Además, si alguno de ustedes conoce a estudiantes de la clase C, pueden decirles que vengan a buscarme. Sato se quedó atónito por un momento. Sato Maya. Clase C. ¿Por qué? Koenji Rokusuke. Alguien necesita que ayude a transmitir cierta información. Tras decir eso, el icono de Koenji se apagó. Sato miraba fijamente la pantalla, con el rostro lleno de confusión. ¿Transmitir información? ¿Qué información? ¿A la clase C? Se rascó la cabeza y decidió no pensar más en ello. De todos modos, ese hombre, Koenji, nunca necesitaba una razón para nada de lo que hacía. Salió del chat y comenzó a calcular cómo gastar esos 500.000 puntos. Mientras tanto, en otra habitación del dormitorio de la clase D, Ayanokuji Kiyotaka yacía en su cama, con el brillo de la pantalla de su teléfono reflejándose en su rostro inexpresivo. Se quedó mirando el último mensaje de Koenji, con una leve contracción en la ceja. Si alguno de ustedes conoce a estudiantes de la clase C, pueden decirles que vengan a buscarme. La mente de Ayanokuji comenzó a acelerarse. Koenji afirmó que su respuesta era correcta. Eso significaba que había identificado al VIP del grupo Mono. Según las reglas, si se envía una respuesta correcta antes de tiempo, la clase a la que pertenece el VIP pierde 100 puntos y la clase D de Koenji gana 100 puntos. Pero Koenji acababa de decir en el chat grupal que les daría a los otros 3 miembros del grupo Mono un total de 1,5 millones de puntos como compensación. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que Koenji había recibido él mismo la recompensa de 1 millón de puntos y ahora estaba desembolsando 500.000 adicionales. O no le importaban los puntos, o estaba a punto de obtener aún más puntos de algún otro sitio. Y ese otro lugar era claramente de clase C. La mirada de Ayanokuji se posó en las palabras, díganle a la gente de la clase C que vengan a buscarme. Koenji iba a vender información. Él poseía la identidad del VIP del grupo Mono y estaba dispuesto a vendérsela a la clase C. Pero, ¿por qué la clase C? Si el VIP del grupo Mono pertenecía a la clase C, no necesitaría venderlo. La clase C ya lo sabría. Por lo tanto, el VIP del grupo Mono tenía que pertenecer a la clase A o a la clase B. Sin embargo, la clase B estaba usando teléfonos desechables y ninguno de ellos sabía quiénes eran los VIP de su propia clase. Como no lo sabían, era imposible que hubieran filtrado información para que Koenji lo adivinara. Por lo tanto, el VIP del grupo Mono era alguien de la clase A. Ayanokuji llegó a esta conclusión. Koenji había adivinado quién era el VIP de clase A y ahora iba a vender esa información a la clase C a un precio elevado. Pero, ¿qué valor podía tener aún una persona VIP que ya había recibido una respuesta? El examen del grupo de los monos ya había terminado. Esperar. Siguiendo la lógica de esta escuela, si existe un patrón entre los VIP, entonces este VIP que ya ha sido respondido tiene valor. Al obtener información sobre las personas VIP de otras clases sociales y de la propia clase, se podría deducir el patrón. Por eso Koenji estaba haciendo esto. Pero si realmente existía un patrón, eso presagiaba problemas. Dado que su deducción fue que el VIP del grupo Mono pertenecía a la clase A, la clase C necesitaría esa información. Sin embargo, también era posible que el VIP del grupo Mono perteneciera a la clase C sabiendo que existía un patrón. La clase C sin duda no querría que se filtrara la identidad de su propio VIP. Además, Ikigaya Hachiman, de la clase B, había convencido a los alumnos de la clase D de que se ciñeran al plan de proteger la lista VIP de la clase D y de aspirar al resultado 1. Este enfoque fue algo drástico, pero hizo que Ayanokuji se convenciera de que, esta vez, la lista VIP sí seguía un patrón. Suspiró suavemente. Este examen se estaba volviendo cada vez más complejo. Originalmente, su intención era ganarse la confianza de Karuizawa conquistando a Manabe Shio, infiltrándose así en el círculo de Ikigaya.
Pero la intervención de Ryuen había trastocado sus planes, y ahora Koenji había recurrido a esta maniobra. Necesitaba reevaluar la situación. Sin embargo, no pudo conseguir la lista de VIP de clase D, y tampoco pudo identificar al VIP de su propio grupo dragón. Ayano Kuji se dio cuenta de que, para él, ese examen era, por el momento, irresoluble. Solo le quedaba esperar la próxima oportunidad. En el área de descanso de clase A, Sakayanagi Arisu sostenía su teléfono, y el nombre del remitente de un nuevo mensaje la hizo detenerse un instante. Ikigaya Hachiman. Abrió el mensaje y una breve línea de texto captó su atención. La batalla ha comenzado. He enviado a tu clase a un regalo inicial de menos 100 puntos. Sakayanagi se quedó mirando las palabras durante unos segundos, y una leve curva apareció en la comisura de sus labios. Interesante, susurró. Luego alzó la vista, recorriendo con la mirada a los alumnos de la clase presentes en el aula. Takuro Morishige seguía sentado en una silla en la esquina, con el rostro aún pálido. Al ver la mirada de Sakayanagi, bajó la cabeza instintivamente. Ya se ha adivinado quién es el VIP del grupo Mono, dijo Sakayanagi. Fue obra de la clase B. Katsuragi frunció el ceño. ¿Clase B? ¿Cómo lo sabes? Un mensaje de Ikigaya-kun. Sakayanagi sacudió su teléfono. Me está declarando la guerra. Katsuragi permaneció en silencio durante unos segundos. Justo cuando iba a hablar, Hashimoto, que también sostenía su teléfono, mostró una expresión sutil en el rostro. Se acercó a Sakayanagi y bajó la voz. Princesa Sakayanagi, tenemos un problema. Sakayanagi lo miró. Habla. Hashimoto respiró hondo, con un tono complejo. Mi novia, Masono, de la clase D, acaba de ver un mensaje en el chat de la clase. El examen del grupo Mono terminó antes de tiempo por culpa de Koenji Rokusuke, de la clase D. Él mismo lo admitió en el grupo. Las cejas de Sakayanagi se crisparon. Koenji Rokusuke, repitió el nombre en voz baja. Katsuragi también frunció el ceño. Era evidente que conocía las monstruosas habilidades físicas y académicas de Koenji, así como su total indiferencia hacia la clase. Un solitario completamente libre. Sí, asintió Hashimoto. Era él. La sala quedó en silencio durante unos segundos. La mirada de Sakayanagi se perdió en la ventana, sumida en sus pensamientos. Tras un instante, la apartó y miró a Hashimoto. ¿Qué más dijo tu novia? Hashimoto dudó antes de continuar. Koenji dijo en el chat que su respuesta era correcta. También dijo que quería que la clase D lo ayudara a contactar a los estudiantes de la clase C, aparentemente para venderles información. Contactar con la clase C. Los ojos de Sakayanagi se entrecerraron ligeramente. Hashimoto asintió. Correcto. En el chat no se especificaba de qué se trataba la información, pero por su tono, probablemente esté relacionada con este examen. Sakayanagi guardó silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad. Como miembro de la alta sociedad, Sakayanagi conocía perfectamente a la familia Koenji. Koenji Rokusuke. Hijo único del conglomerado Koenji, un hombre considerado un genio desde la infancia. Con semejante linaje, no tenía necesidad de asistir a la escuela secundaria de formación avanzada para obtener beneficios. Todo lo que esta escuela podía ofrecer, la familia Koenji podía proporcionárselo en mayor medida. Su ingreso allí probablemente se debió a una tarea encomendada por su padre. Y en el caso de una persona así, generalmente se podía confiar en su criterio. Lo que significaba que a la clase A se le habían descontado 100 puntos. Pero el mensaje de Ikigaya, he enviado a vuestra clase a un regalo de bienvenida de menos 100 puntos, indicaba que se trataba de un resultado que él mismo había orquestado. Ikigaya le reveló a Koenji la lista de VIPs. O simplemente Ikigaya fue a ver a Koenji para confirmar la lista del grupo Mono. O tal vez engañó a Koenji para que terminara el examen del grupo Mono. Los dedos de Sakayanagi tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos de su bastón, reflejando sus pensamientos. Sin embargo, muy rápidamente. No. Si Ikigaya hubiera obtenido la identidad VIP del grupo Mono de Koenji, podría haberlo adivinado él mismo. De esa forma, la clase B ganaría 100 puntos, mientras que la clase A perdería 100, una diferencia de 200 puntos. Eso le sería más beneficioso.
pero él no hizo eso. En cambio, dejó que Koenji adivinara. ¿Por qué? Un pensamiento cruzó repentinamente por la mente de Sakayanagi. Existe un patrón entre los VIP. Ikigaya Hachiman había deducido ese patrón, pero necesitaba verificarlo. Así que acudió a Koenji, otro genio capaz de ver más allá de todo, para obtener una muestra definitiva. Y Koenji, siendo muy inteligente, descubrió el valor de esta información gracias a la intervención de Hachiman. Por lo tanto, quiso contactar con la clase C. Quería vender el patrón. O mejor dicho, vender la lista VIP del grupo mono a la clase C para que participaran en la deducción del patrón. Naturalmente, podría conseguir una gran cantidad de puntos para maximizar sus ganancias. Veo. Una leve sonrisa curvó los labios de Sakayanagi. Finalmente lo entendió. Lo que Ikigaya Hachiman se esforzaba tanto por ocultar no era la lista de VIPs de la clase B, sino el hecho de que los VIPs siguen un patrón. Hizo que todos los alumnos de la clase B usaran teléfonos desechables. Parecía una medida de defensa, pero en realidad era solo una adición innecesaria destinada a ocultar la existencia del patrón en sí. Sí, al fin y al cabo, es un transmigrante. ¿Acaso no podía saber si el examen seguía algún patrón? Aunque su voz interior le decía que su apariencia en el barco era diferente de la obra original que conocía, el hecho de que los alumnos se hubieran retrasado tanto en regresar a la escuela significaba que la escuela había preparado 2 exámenes especiales hacía mucho tiempo. Por lo tanto, las cosas no habrían cambiado demasiado. Por lo tanto, el hecho de que existiera un patrón en la selección de VIPs definitivamente no había cambiado. Así pues, su razonamiento anterior era correcto. Ikigaya tenía suficientes nombres de personalidades importantes para deducir el patrón, pero necesitaba confirmar si su patrón era correcto, por lo que necesitaba una verificación. Y Koenji era el único que podía darle la respuesta. ¿Princesa Sakayanagi? La voz de Hashimoto la devolvió a la realidad. Sakayanagi lo miró. ¿Puede tu novia seguir obteniendo información? Hashimoto asintió. Debería poder hacerlo. La popularidad de Maeso no es normal, pero está constantemente pegada al teléfono y ve muchos mensajes al instante. Y en la clase D no tienen mucha idea de cómo ocultar información, así que se comparte mucho en el chat de la clase. Si bien era posible, también demostraba que la novia de Hashimoto no tenía nada de especial, ya que solo era capaz de recabar información por teléfono. Que siga vigilando, dijo Sakayanagi. Sobre todo, que preste atención a los movimientos de Koenji. Necesito saber de inmediato cómo reacciona la clase C después de que él se ponga en contacto con ellos. Hashimoto lo reconoció y se hizo a un lado para enviarle un mensaje a Maesono. Katsuragi miró a Sakayanagi, incapaz finalmente de guardar silencio. Sakayanagi, la clase ahora tiene menos 100 puntos. ¿Tienes alguna otra idea? Sakayanagi lo miró. Koenji fue dirigido por Ikigaya, y sospecho que los VIPs siguen un patrón. La clase B ya domina este patrón, y Ikigaya probablemente acudió a Koenji para verificarlo. Por lo que parece, es casi seguro. Katsuragi guardó silencio durante unos segundos y luego se preocupó. Si de verdad hay un patrón, estamos en problemas. Nuestra clase tiene 4 alumnos VIP. Si otras clases descubren el patrón, los otros 3 quedarán expuestos. Eso no significa necesariamente que perdamos, interrumpió Sakayanagi, manteniendo la compostura en su sonrisa. Un patrón funciona en ambos sentidos. Si ellos pueden dominarlo, nosotros también. Además, tenemos 4 muestras, más que la clase C y muchas más que la clase D. Mientras encontremos ese patrón, podremos retomar la iniciativa. Katsuragi la miró con un rastro de emoción compleja. ¿Ya tienes una pista? Sakayanagi no respondió directamente, solo dejó escapar una risita suave. No, pero vamos a estar muy ocupados. Debemos deducir el patrón antes de las discusiones grupales de esta noche, afirmó Sakayanagi. Dado que Ikigaya ha comenzado su ataque ahora, sospecho que lanzará una ofensiva a gran escala mañana más tardar, y posiblemente incluso durante las discusiones de esta noche. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntó Katsuragi con rápida decisión. Reúnan a todos los alumnos de la clase.
Infórmenles de la lista VIP de la clase A. Si alguien nos delata, será el próximo expulsado en el examen de expulsión del colegio, ordenó Sakayanagi rápidamente. A veces, deducir el patrón no tiene nada que ver con la capacidad académica, sino con un momento de inspiración. El tiempo apremia, así que todos deben participar. Primero, impriman las listas completas de los 12 grupos. Intenten conseguir una copia para cada uno. Luego, la lista de invitados VIP de nuestra clase también se anunciará aquí mismo en el área de descanso. Intentaremos deducirla. El plazo vence antes de las discusiones grupales de esta noche. Esta es la clave para determinar si la clase podrá mantener su posición. Katsuragi comprendió la gravedad de la situación. Sakayanagi decía que la clase B ya conocía el patrón de los VIP y había deducido quiénes eran todos los VIP de la clase A, por lo que todo se había convertido en un libro abierto a los ojos de la clase B. Para entonces, la clase B podría adivinar correctamente los 3 VIP restantes de la clase A y derrotar directamente a la clase A. La única forma de salvarse era adivinar la lista VIP de la clase B. Este era el momento de poner a prueba la solidaridad unificada de la clase A. Entendido. Katsuragi asintió. E inmediatamente, dirigió a los miembros de la facción Katsuragi para que organizaran las cosas. Los demás también fueron notificados. Desde ahora hasta las discusiones grupales de esta noche, debían trabajar como si les fuera la vida en ello para deducir el patrón. Por la gloria, el estatus y el futuro de la clase A. Eran las 3 p.m. en la cafetería del tercer piso del barco, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo, calentando las mesas redondas. Varios sofás en la esquina habían sido. Las sillas se apiñaban formando un espacio semiabierto donde 7 u 8 chicas se sentaban o se apoyaban, con diversas bebidas y postres colocados delante de ellas. Se trató de un evento de integración de equipos organizado temporalmente por las chicas de la clase D. Llamarlo actividad para fortalecer el trabajo en equipo era exagerado. En realidad, simplemente querían un lugar donde charlar y matar el tiempo porque el examen era demasiado aburrido. La impulsora fue Kusida Kikyo, quien, con la excusa de fortalecer los lazos entre compañeros, reunió al grupo de chicas Gyaru de Karuizawa con las chicas con las que solía juntarse. Karuizawa Kei se recostó en el sofá individual del fondo, sosteniendo una taza de té con leche helado, mientras su mirada recorría a las personas presentes. Sato Maya estaba sentada a su lado, jugueteando con un tiramisú con una cucharita, con la mirada perdida. Shinohara Satsuki estaba en el sofá de enfrente, hablando con Kusida. Matsushita Chiaki estaba sentada junto a Shinohara, sosteniendo con elegancia su té negro, aunque su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la ventana. Al otro lado, Wang Meiyu estaba sentada tranquilamente con una taza de chocolate caliente y una suave sonrisa en el rostro. Asabe Haruka se recostó a su lado, con aspecto aletargado. Morinene estaba sentada frente a Asabe, mirando su teléfono. ¿Y qué pasó exactamente con el grupo mono?, preguntó finalmente Shinohara Satsuki, fijando la mirada en Sato Maya. Sato, tú formas parte del grupo mono, cuéntanos. La cuchara de Sato Maya se detuvo. Ella levantó la vista, con una expresión compleja en el rostro. ¿Qué más podría haber pasado?, suspiró. Ese tal Koenji simplemente respondió sin rodeos. Al oír esas palabras, las expresiones de todos los presentes cambiaron. Aunque ya lo sabían por el chat de clase, aún necesitaban comprobar si era cierto. Respondió. Asabe Haruka arqueó una ceja. ¿Acertó o se equivocó? Dice que acertó. Sato Maya dejó la cuchara y tomó un sorbo de su café helado. Y también dijo que nos daría a los 3 del grupo mono un total de 1,5 millones de puntos como compensación. Morinene levantó la vista, con los ojos ligeramente abiertos. 1,5 millones. Si se divide entre 3, son 500.000 para cada uno. Sí, asintió Sato. Exactamente igual que el resultado 1. Shinohara parpadeó. Bueno, entonces es estupendo. El resultado es el mismo y no tienes que seguir yendo a discusiones. Koenji-kun es bastante generoso. Esa es una forma de decirlo, el tono de Sato denotaba cierta sutileza. Pero resulta un poco extraño. Koenji normalmente no le presta atención a nadie, ¿por qué de repente pensaría en compensarnos?
Asabe Haruka soltó una risita. Quizás simplemente le pareció más bonito así. Las chicas de la clase D clasificaron a los chicos en Koenji, Hirata y todos los demás. Sin embargo, Koenji no estaba al mismo nivel que Hirata. Simplemente no podían comprender su forma de pensar. Siempre tenía una actitud de soy un genio y ustedes son simples mortales, lo que hacía que la gente lo encontrara incomprensible. A veces ni siquiera podían seguir sus conversaciones. Podría ser. Sato se encogió de hombros. De todos modos, mientras consiga los puntos, ¿a quién le importa? Karuizawa que ella escuchaba en silencio, sin intervenir. Sabía que lo que Koenji hacía probablemente tenía que ver con Hachiman. Sabía que Hachiman había ido al gimnasio a buscar a Koenji esa mañana. Al fin y al cabo, cuando se aburría, lo rastreaba por GPS para ver qué hacía. Hablando de eso, Shinohara cambió de tema repentinamente. ¿No crees que Horikita-san ha estado especialmente callado durante este examen? Al oír esas palabras, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Shinohara continuó. Durante el examen de la isla, no nos convenció de vender nuestros puntos base. Habló de distribución según el trabajo para que todos pudieran obtener dinero. Esta vez, no ha dicho casi nada de principio a fin. No publica en el chat de la clase y no sé qué hace en las discusiones de su grupo. Horikita-san siempre fue de las que no hablan mucho, ¿verdad? Dijo Meiyuan en voz baja. Quizás siente que no hay nada que decir durante este examen. Pero este examen es importante, dijo Shinohara frunciendo el ceño. Y he oído que en otras clases se intercambia información sobre los VIP por 1 o incluso 2 millones de puntos, mientras que en la clase D no hay ningún movimiento. ¿No es extraño? Morinene dejó el teléfono y se unió a la conversación. Es raro. Dado el estilo habitual de la clase D, si alguien tuviera información VIP, ya habría estado pensando en cómo venderla hace mucho tiempo. Este silencio es inusual. Tal vez, Kusida Kikyo habló de repente, pero se detuvo a mitad de la frase. Todos la miraron. Kusida estaba sentada junto a Shinohara, con un capuchino en la mano y una expresión algo aturdida. Se había distraído un momento, reviviendo mentalmente el guiño que le había hecho a Hachiman después de la reunión del grupo dragón esa mañana. Claramente le había dado a entender que quería hablar en privado, pero él aún no había respondido a su mensaje. Kusida-san. Shinohara le dio un codazo en el brazo. Kusida volvió en sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Acabas de decir tal vez que... insistió Shinohara. Kusida se quedó paralizada un segundo al darse cuenta de que, sin querer, había dicho en voz alta lo que pensaba. Repasó mentalmente la conversación anterior y luego habló con cuidado. Tal vez sea porque nuestra clase D tiene muy pocos VIPs. O tal vez ninguno. Las chicas se quedaron atónitas. ¿Ningún VIP? Asabe Haruka arqueó una ceja. ¿Quieres decir que de 12 VIP, la clase D no recibió ni uno solo? Kusida asintió. Si bien creo que nadie traicionaría a la clase, viendo la situación actual, no hay ningún revuelo en nuestra clase. Si de verdad hubiera un VIP, ¿acaso alguien no habría dicho nada? Pero hasta ahora, no se ha oído ni un solo comentario. Hizo una pausa y continuó. Me pregunto si la escuela podría considerar que la puntuación de la clase D es demasiado baja y haber concentrado a los alumnos más destacados en otras clases. Al fin y al cabo, si otra clase acierta, perderíamos muchos puntos. Sería terrible si tuviéramos una puntuación negativa. Sus palabras estaban bien razonadas. Varios de ellos asintieron pensativamente, porque los alumnos de la clase D sabían perfectamente qué clase de personas eran sus compañeros. Si ellos mismos fueran elegidos como VIP, seguramente estarían emocionados y lo demostrarían de alguna manera. No reaccionarían así, completamente indiferentes ante 1 o 2 millones de puntos. Así que solo podía ser, no es que no quisieran llenar el curso, sino que no podían. ¿Cómo se puede vender si no eres el VIP? Es posible, dijo Morinene. La clase D solo tiene 130 puntos ahora mismo. Si nos hacen más deducciones, estaremos en números negativos. Probablemente la escuela no lo organizaría así. Entonces, ¿quién era el VIP que Koenji adivinó? Preguntó Satomaya de repente. Dijo que tenía razón, así que el VIP que adivinó debe ser de otra clase.
Si fuera de la clase A, ¿acaso la clase D no recibió 100 puntos gratis? Los ojos de Shinohara se iluminaron. Exacto. Si Koenji tenía razón, nuestra clase obtiene 100 puntos. No necesariamente, dijo Matsushita Chiaki de repente, con voz tranquila. También podría estar equivocado. Las chicas dirigieron sus miradas hacia ella. Matsushita dejó la taza de té, con un tono aún inexpresivo. Aunque Koenji-kun dice que acertó, los resultados del examen no se anunciarán hasta la cuarta noche. Nadie sabe aún si tiene razón o no. Hizo una pausa, su mirada se detuvo casi imperceptiblemente en Karuizawa. Y aunque tenga razón, eso no significa que la clase D vaya a ganar 100 puntos. No olvides que si hay un VIP en nuestra clase que es adivinado por otra clase, aún así perdemos puntos. Después de sumar y restar, no es seguro cuántos puntos quedarán. Esto provocó que el grupo guardara silencio. Satomaya frunció el ceño. Matsushita, hablas como si alguien de nuestra clase realmente fuera a ser adivinado. Solo digo que es una posibilidad, dijo Matsushita encogiéndose de hombros. Al fin y al cabo, hay muchas cosas que desconocemos. Karuizawa Kei seguía sin hablar, pero su corazón se agitaba ligeramente. Lo que Matsushita Chiaki acababa de decir sonaba a análisis de la situación, pero parecía haber un significado oculto en su tono. Miró a Matsushita y notó que la mirada de la otra chica se había desviado de ella mientras tomaba su té con indiferencia. Karuizawa sentía que Matsushita era la persona con apariencia más inteligente del grupo. Pensaba así porque Matsushita siempre parecía decir algo especial en el momento justo. Quizás tenía talento. Y si tenía talento, entonces quizás podría recibir encargos. Pensando esto, Karuizawa redactó rápidamente un mensaje y se lo envió a Ikigaya Hachiman. Luego volvió a observar a todos como si nada hubiera pasado. Olvídalo, ¿para qué pensar tanto? Asabe Haruka agitó la mano. De todas formas, quedan 2 días para el examen. Sabremos el resultado entonces. Adivinar ahora es inútil. Es cierto, asintió Morinene. En lugar de preocuparnos por esto, deberíamos pensar en qué cenar esta noche. Ese restaurante italiano del barco tiene muy buena pinta. La conversación rápidamente derivó hacia la comida, y el ambiente volvió a animarse. Pero Matsushita no tenía en mente esas conversaciones. Se apoyó en el sofá, con una taza de té en la mano, la mirada fija en el mar infinito que se extendía ante la ventana. Sin embargo, su mente repasaba lo que acababa de decir. Lo que dijo no era solo una posibilidad. En su opinión, el silencio de la clase D durante este examen era demasiado inusual. Dada la personalidad de sus alumnos, si alguien hubiera sido elegido como VIP, ya habría montado un escándalo. Pero hasta ahora, nada. Solo había 2 posibilidades. 1. La clase D realmente no tenía ningún VIP. La otra opción. Había un VIP, pero esa persona ya había hecho un trato con otra clase hacía mucho tiempo, por lo que no mostraría ningún defecto dentro de la clase D. Y si la clase D tuviera un VIP, ¿quién sería? Varios nombres pasaron fugazmente por la mente de Matsushita. Hirata Yosuke. Poco probable. Era demasiado recto. Kushida Kikyo. Es posible, pero su sugerencia anterior de que la clase D podría no tener ningún VIP parecía un intento deliberado de orientar el pensamiento de todos en esa dirección. Orikita Suzune. Matsushita pensó en Orikita Suzune. Esa chica de pelo negro y ojos rojos había estado, en efecto, excesivamente callada durante este examen. Tras haber sido tan activa en el examen de la isla, apenas había hablado en el chat de la clase esta vez. Nadie sabía tampoco qué hacía en las discusiones grupales. Sin embargo, si Orikita fuera el VIP y ya hubiera llegado a un acuerdo con Ikigaya de la clase B, todo tendría sentido. La repentina tendencia en la clase D de apuntar al resultado 1 y pagar por las propias deducciones de puntos parecía proteger los intereses de la clase, pero en realidad, podría ser Orikita allanando el camino para sí misma. Quería vender su estatus VIP, así que primero hizo que todos tuvieran miedo de adivinar al azar, luego dejó que Koenji respondiera para sumar puntos a la clase, compensando así la pérdida causada por la venta de su estatus. Podría ser que la repentina respuesta de Koenji se debiera a que Orikita iba a perder 100 puntos, así que él, de forma proactiva, le dio 100 puntos a la clase.
De esta manera, la clase D saldría indemne del examen, y Horikita no tendría que asumir la responsabilidad de la pérdida, mientras que él mismo podría obtener una gran cantidad de puntos de Ikigaya. No. Matsushita se sobresaltó por su propio pensamiento. Pero pensándolo bien, no era imposible. Justo cuando estaba pensando, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Sacó el teléfono, abrió el mensaje y se quedó paralizada. En la pantalla aparecía una breve línea de texto. Matsushita, Ikigaya tiene una tarea que quiere encomendarte. Remitente. Karuizawa Kei. El dedo de Matsushita se detuvo. Instintivamente, levantó la vista hacia Karuizawa, que estaba sentada en diagonal frente a ella. Karuizawa seguía recostada en el sofá, con su té con leche en la mano, charlando con Sato, con el mismo aspecto de siempre. Pero en el instante en que Matsushita la miró, la mirada de Karuizawa también se desvió hacia ella, y sus miradas se cruzaron por un segundo. La comisura de los labios de Karuizawa se curvó en una leve sonrisa, casi imperceptible, y luego apartó la mirada con indiferencia. Matsushita apartó la mirada y volvió a mirar la pantalla de su teléfono. Ikigaya Hachiman. El hombre que había acumulado casi 100 millones de puntos durante el examen de la isla. El representante de la clase B, del que tanto la clase A como la clase C desconfiaban. La persona con la que siempre había querido contactar, pero nunca había encontrado la oportunidad. Matsushita respiró hondo, esforzándose por calmarse. Abrió el mensaje, lo leyó con atención varias veces y luego lo borró suavemente. Cogió su taza de té, dio un sorbo y volvió a posar la mirada en el mar que se extendía fuera. El sol brillaba sobre el agua, centelleante y aparentemente en calma. Pero en su interior, una ola indescriptible la invadía. Capítulo 135 Matsushita. Quiero que me apoyen. Hachiman. De ninguna manera, me está robando mis líneas. A las 5 de la tarde, la entrada al teatro, situado en la tercera planta del barco, estaba inquietantemente silenciosa. Hachiman abrió las pesadas puertas de madera y entró. Solo unas pocas luces de emergencia estaban encendidas en el vasto teatro, proyectando sombras moteadas sobre los asientos rojos. El telón del escenario estaba bajado y reinaba un silencio absoluto, salvo por el leve sonido de los motores de la nave a lo lejos. Miró la hora en su teléfono. Las 5:03 de la tarde. Aún faltaba una hora para la función de las 6. Nadie más había llegado todavía. Al fin y al cabo, si bien el teatro es elegante, todos llevaban casi 2 semanas en ese barco y la novedad ya se había desvanecido para la mayoría. Hachiman caminó hasta la tercera fila y se sentó al final, dejando su teléfono en el asiento contiguo y fijando la mirada en el escenario. Cuando recibió el mensaje de Karuizawa esa tarde, estaba en la residencia estudiantil discutiendo estrategias para el examen con Kansaki y Chinose. Primero, el anzuelo, los VIP siguen un patrón, ya estaba lanzado. Ahora, solo quedaba esperar a que las clases A y C picaran el anzuelo. Pero la clase B aún podría realizar otras maniobras. En concreto, se trataba de tender una trampa a un grupo donde se encontraba un VIP de clase B, induciendo a las demás clases a adivinar el nombre incorrecto del VIP de ese grupo. Esto provocaría que la otra clase perdiera puntos, mientras que la clase B los ganaría. El candidato para este puesto debía ser un estudiante de la clase D y pertenecer a uno de los 4 grupos, vaca, oveja, rata o serpiente, donde se ubicaban los VIP de la clase B. Además, debía ser creíble, flexible y tener dotes de actuación. Actualmente, 3 personas cumplen estos criterios. Sakura Airi, Shinohara Satsuki y Matsushita Chiaki. Hachiman lo consideró y descartó a Sakura en primer lugar. Si bien probablemente podría completar la tarea, este papel de mujer fatal no debería asignársele. Alguien tan pura y bondadosa como Sakura no debería verse expuesta a prácticas como la actuación de método. Entonces, le confió a Karuizawa elegir entre Shinohara Satsuki y Matsushita Chiaki. Por la tarde, la respuesta de Karuizawa fue tajante. He elegido a Matsushita Chiaki. Es lo suficientemente inteligente y precavida. Debería ser capaz de encargarse de tu tarea. Al ver ese mensaje, Hachiman repasó rápidamente el perfil de Matsushita en su mente. Cabello naranja, aspecto refinado, buen gusto. En el círculo de chicas Gyaru de la clase D, ella era del tipo que no hablaba mucho pero tenía una fuerte presencia.
La elección de Karuizawa probablemente fue bien meditada. Y ahora, estaba aquí para la reunión. Le pidió a Karuizawa que contactara con Matsushita para reunirse en el teatro a las 5. Al parecer, Matsushita había llegado primero. Hachiman se recostó, con la mirada fija en el escenario. El teatro estaba tan silencioso que podía oír su propia respiración. Unos 5 minutos después, la puerta de madera que estaba detrás de él emitió un suave crujido. Hachiman giró la cabeza y vio entrar a una chica. Su larga melena anaranjada resaltaba especialmente bajo la tenue luz. 2 exquisitas horquillas adornaban su cabello, una de color blanco perla y otra de oro pálido, que armonizaban a la perfección con su estilo. Vestía un cardigan de punto color crema sobre una prenda interior marrón claro, una falda plisada oscura y botines. Tenía un aspecto refinado y correcto. Su gusto era realmente excelente. Matsushita Chiaki. Mientras la veía acercarse, Hachiman recordó mentalmente información sobre ella. En la historia original, Matsushita Chiaki nació en una familia acomodada, aunque no extremadamente rica. Sus padres la adoraban y era una estudiante brillante. Poseía las aptitudes académicas, la inteligencia y el criterio suficientes para ingresar a la clase A. Sin embargo, durante la entrevista y la prueba escrita del examen de ingreso, ocultó deliberadamente sus fortalezas y tuvo un desempeño mediocre. En sus propias palabras, estaba haciéndose la víctima para comerse al tigre. El resultado fue que se excedió en sus apuestas y terminó en la clase D. En la línea temporal original, ella albergaba una pequeña esperanza de que la clase D pudiera ascender a la clase A, pero después de observar, descubrió que Hirata era demasiado bondadoso y Orikita demasiado autocrático. Ninguno de los dos era apto para liderar. Más tarde, tras escuchar por casualidad una conversación entre Ayanokuji y Tsukishiro, se dio cuenta de que aquel chico insignificante era el verdadero cerebro detrás de todo, y con arrogancia sintió que podía estar a su mismo nivel. Pero esa era la trama original. Ahora, la mirada de Hachiman se detuvo en su rostro por un segundo. La reputación de Ayanokuji había quedado completamente destrozada por Ryugen. Trampas amorosas, explotación de chicas, amenazas en vídeo. Cualquier chico asociado con esos términos se enfrentaría a la marginación social. Con la personalidad inteligente de Matsushita, probablemente no tenía ningún interés en Ayanokuji ahora. Además, Karuizawa ya había informado de algo anteriormente. Cuando Kushida estaba buscando candidatos para enseñarle a Hachiman experiencia con chicas, Matsushita Chiaki figuraba en la lista. Pero Hachiman la había ignorado con una sola mirada. A juzgar por su conocimiento de la obra original, esta chica era igual que él. Alguien que quería ser apoyada por otra persona. Ambos eran expertos en holgazanear. Entonces, si dos personas que desean ser cuidadas se juntan, ¿quién apoya a quién? Por eso Hachiman se había negado tan rotundamente en aquel entonces. Sin embargo, ahora la había invitado a salir, e incluso sentía cierta tensión ante la cita. Pero ahora la situación era diferente. Esto era trabajo. Hola. Hachiman habló primero, poniéndose de pie y asintiendo con la cabeza hacia Matsushita. Matsushita se detuvo al acercarse ella, recorriendo su rostro con la mirada. Inclinó ligeramente la cabeza, con una leve, casi imperceptible, sonrisa en los labios. Hola, respondió con voz clara. Recibí un mensaje de Kei diciendo que tenías una tarea que asignarme. Hachiman asintió y señaló el asiento a su lado. Siéntese. Matsushita se sentó con gracia, alisándose la falda antes de mirarlo. Lo separaba un asiento vacío, manteniendo una distancia prudencial. Hachiman estaba a punto de hablar cuando notó que la mirada de Matsushita se detenía en su rostro con un matiz de evaluación. ¿Qué es?, preguntó. Matsushita negó levemente con la cabeza. Nada, solo un poco sorprendida. ¿Sorprendido por qué? Me sorprende que me hayas buscado activamente. El tono de Matsushita era inesperadamente tranquilo, aunque con un sutil toque de diversión. Después de todo, Kei mencionó antes que cuando Kushida-san te estaba ayudando a encontrar a alguien que te enseñara, bueno, experiencia en el trato con chicas, mi nombre estaba en la lista. Supongo que ella dijo, te escribí, pero nunca hubo seguimiento. Me he topado contigo 2 veces en este barco, pero me ignoraste en ambas ocasiones.
Pensé que no estabas interesado en mí, Hachiman. ... Esta chica fue bastante directa. Eso es otro asunto, dijo, con semblante serio. Ahora mismo, lo importante es el examen. Lo sé, asintió Matsushita, con la mirada aún fija en él. Pero ya que estamos colaborando, al menos debería ver cómo es mi compañero, ¿no? Mientras hablaba, escudriñó sin reservas el rostro de Hachiman. Cabello negro corto, ligeramente despeinado, con un mechón rebelde que sobresalía. Sus rasgos eran en realidad bastante delicados, con contornos definidos. El arco superciliar y el puente de la nariz estaban bien marcados. Pero lo más llamativo eran sus ojos. Entrecerrados, oscuros, vacíos y fríos, como si estuviera a punto de quedarse dormido. Ojos de pez muerto. En silencio, ella le puso una etiqueta en su mente. En general, Hachiman Ikigaya tenía una complexión delgada. Si se mezclaba con la multitud, pasaría desapercibido. Pero Matsushita Chiaki nunca juzgó a las personas únicamente por su apariencia. Ella se fijaba en el conjunto. El Hachiman que tenía delante podía tener ojos de pez muerto, pero sus facciones no estaban mal. Según su experiencia, si se arreglara un poco, si se hiciera un peinado más elegante, quizás solo necesitaba unas gafas para disimular esos ojos. Una imagen repentina cruzó por su mente. Hachiman Ikigaya con gafas. Inesperadamente, tenía un aspecto bastante decente. Daba la impresión de ser de la élite. ¿Ya has visto suficiente? La voz de Hachiman la devolvió a la realidad. Dado que ella estaba mirando tan abiertamente, él no iba a ofrecerle servicios de observación gratis. Matsushita apartó rápidamente la mirada. No parecía avergonzada en absoluto. Al contrario, esbozó una amplia sonrisa. Ya he visto suficiente. Mi conclusión es que eres un poco más agradable a la vista de lo que imaginaba. Hachiman arqueó una ceja. Entonces debería decir, gracias. De nada, dijo Matsushita, agitando la mano y con expresión seria. Bien, vamos al grano. Kei dijo que tienes una tarea para mí. ¿Cuál es exactamente? Hachiman guardó silencio durante 2 segundos. Intuía que aquella chica no estaba allí por trabajo, sino para una cita ciegas. Sin embargo, fiel a su estilo directo, dijo, necesito que te hagas pasar por la persona más importante de tu grupo. Las cejas de Matsushita se crisparon. ¿Interpretar el papel? Sí, asintió Hachiman. Durante la discusión grupal de esta noche, debes mostrar un defecto accidentalmente, haciendo que los demás en el grupo crean que eres el VIP. Matsushita parpadeó y comprendió al instante su intención. ¿Sebo? Preguntó ella. Exacto, asintió Hachiman. Hazles creer a los alumnos de las clases A y C de tu grupo que eres el VIP, y luego engáñalos para que adivinen quién es antes de tiempo. Claro que, para que la actuación sea más convincente, te daré el teléfono de un VIP de verdad para que puedas filtrar accidentalmente la información de su correo electrónico. Matsushita guardó silencio unos segundos y luego asintió lentamente. Después negó con la cabeza. Sin duda confías mucho en mí. Ella lo miró con un rastro de emoción compleja en sus ojos. El hecho de que Hachiman le diera un teléfono significaba que el dueño de ese teléfono era el verdadero VIP. Podía ser un VIP de clase B o de clase D, en cualquier caso, era una gran responsabilidad. Si se tratara del teléfono de una persona VIP de clase B, se podría confirmar su identidad, lo que supondría un alto riesgo para dicha clase. Si fuera el teléfono de una persona VIP de clase D, significaría que ese estudiante de clase D era muy cercano a él. De ser descubierto, sería un desastre también para esa persona. Tuvo que confiar plenamente en ella para atreverse a darle un teléfono para engañarla. Si te vales de alguien, no dudes de él. Si dudas de alguien, no te valgas de él, dijo Hachiman. Dado que Karuizawa te recomendó, significa que eres de confianza. Además, eres inteligente. Eso se nota. El hecho de que hayas adivinado por qué Karuizawa te pidió que vinieras también significa que ya has deducido muchas cosas, añadió Hachiman. Esto hizo que Matsushita se detuviera a reflexionar. En efecto, lo había adivinado. Desde el momento en que Karuizawa le envió el mensaje, ella se había estado preguntando, ¿por qué ella? ¿Por qué no Sato, Shinohara o cualquier otra persona?
porque era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente cautelosa y griega, lo suficientemente discreta. Y, en efecto, había deducido algunas cosas. Por ejemplo, la persona a la que Ayanokuji realmente quería atacar era Karuizawa. Por ejemplo, es probable que la información que Ryugen filtró en la cubierta esta mañana estuviera detrás de la sombra de Ikigaya. Por ejemplo, la persona que estaba detrás de Karuizawa no era Kusida ni Orikita, sino el chico sentado frente a ella. Sin duda me conoces bien, dijo Matsushita con una leve risa. Entonces yo tampoco ocultaré nada. Hizo una pausa, y su tono se tornó serio. Ya entendí lo de Ayanokuji. Quería atacar a Kei usando a Manabe y a los demás. Pero no te preocupes, no diré nada. Ya que Kei me metió en esto, seguiré las reglas. Hachiman la miró con un dejo de admiración. Esta chica estaba realmente en el camino correcto. No solo era inteligente, sino que también sabía evaluar la situación. Sabía qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer. Su astucia incluso superaba la de Karuizawa. Muy bien, asintió Hachiman. Volvamos a la tarea. Para la discusión de esta noche, debes lograr algunas cosas. Primero, no puedes ser demasiado deliberado. El error debe ser natural, haciendo que parezca un descubrimiento accidental en lugar de una actuación. Segundo, no puedes mostrarlo solo una vez. Debe haber 2 o 3 niveles de preparación, haciendo que la gente piense que realmente estás intentando ocultarlo, pero no lo estás haciendo lo suficientemente bien. En otras palabras, debes demostrar plenamente tus habilidades de actuación. Tercero, y lo más importante, no debes permitir que nadie obtenga pruebas concretas. Matsushita escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Entendido, dijo. Que adivinen, pero que no lo confirmen. Que sigan con la intriga, que completen los huecos ellos mismos. Es la única manera de que lo falso parezca real. Correcto. Hachiman asintió. Matsushita pensó un momento y luego preguntó con curiosidad. Si alguien del grupo adivina antes de tiempo, ¿cómo debería reaccionar? No hagas nada, dijo Hachiman. Una vez que adivinen, el examen grupal habrá terminado. Solo tienes que esperar los resultados. Matsushita sintió y no indagó más. Ambos guardaron silencio durante unos segundos. Entonces Matsushita dejó escapar un suave suspiro, y su mirada se posó en el escenario. La tenue luz amarilla iluminó su rostro, delineando su perfil con delicadeza y elegancia. Dijo, casi en un susurro. Para ser sincera, cuando me matriculé y descubrí la verdad sobre la escuela, quedé bastante desolada. Tenía un plan claro. Entrar en una buena universidad, encontrar un buen trabajo, tener una vida estable. Luego me asignaron a la clase D y todos mis planes se vinieron abajo. Hizo una pausa y continuó. Después, lo acepté. La calificación D es la calificación D. Al menos puedo seguir estudiando con normalidad. Mientras mantenga mi nivel académico, podré entrar en la universidad después de graduarme del bachillerato. Así que tengo que mantener mis notas. Hachiman escuchó sin interrumpir. Así que ahora solo quiero terminar estos 3 años en paz, entrar en una buena universidad y luego, se detuvo de repente. Hachiman la miró. ¿Y luego qué? Una leve sonrisa asomó en los labios de Matsushita, pero no respondió. Simplemente lo miró. Sus ojos eran hermosos, pero Hachiman sintió que podía ver algo familiar en ellos. Suspiró. Lo que no dijo fue, sin duda, que después de entrar en una buena universidad, encontraría a alguien que la apoyara. Esta chica era, en efecto, del mismo tipo de persona que él. En realidad, hay otra manera, dijo. Matsushita lo miró, y en sus ojos parecía haber un leve destello de expectación. Pero Hachiman dijo directamente, ahorra 20 millones de puntos y cámbiate de clase. Por supuesto, siempre que demuestres tener la fuerza suficiente, habrá gente dispuesta a pagar esa cantidad por ti. Oh, Matsushita alargó ligeramente su tono, sonando un poco decepcionada. Sin embargo, sus ojos se abrieron ligeramente al comprender al instante lo que quería decir.
Pensó en su compañera de clase, Horikita Susune. Aunque no tenía mucho contacto con Horikita, sentía que Horikita era una persona terca con pésimas habilidades sociales, razón por la cual aparecía en los puntos de control de la clase D para contarle a la gente la verdad sobre la escuela. Sin embargo, después, durante el examen en la isla, todo transcurrió sin problemas. Aunque más tarde se enteró por qué y de que Horikita se había aliado con Ikigaya-kun de la clase B. Pero, ¿por qué alguien tan terco como Horikita cooperaría tan rápidamente con Ikigaya, incluso utilizando a la clase D como arma para obtener puntos? Y ahora, la respuesta era clara. El objetivo de Horikita Susune era sencillo: cambiarse de clase. En efecto, la clase D era terrible. Cualquiera que estuviera allí querría escapar. Pero la única razón que podía motivar a alguien tan obstinada como Horikita a esforzarse tanto era una sola: Ikigaya Hachiman quería que se transfiriera. Así que ella quería transferirse. Entonces, la voz de Matsushita denotaba cierta comprensión. Horikita-san está ahorrando puntos para transferirse a la clase B. ¿Y estás dispuesto a aceptarla? Si demuestra suficiente fuerza y es útil para la clase B, entonces, ¿estás dispuesto a subvencionar parte del costo? Hachiman no lo negó. Matsushita guardó silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras reflexionaba sobre por qué Ikigaya Hachiman también le había dicho eso. Esperar. ¿Podría ser esto una pista? Una pista de que si demostraba suficiente fortaleza, si lograba que la clase B viera su valía, entonces, cuando acumulara 20 millones de puntos, la clase B también estaría dispuesta a aceptarla. Si su desempeño era excepcional, la clase B incluso podría brindarle apoyo financiero, lo que le permitiría transferirse más rápido. En cuanto a la cantidad de apoyo, eso dependería de su fuerza. 20 millones de puntos era una cifra astronómica para una estudiante, pero si actuaba como representante de la clase, o si, como dijo Horikita, los puntos se distribuían según el trabajo realizado, o si obtenían beneficios de los exámenes como grupo, entonces existía la posibilidad de alcanzarlos. En ese momento, conseguir el apoyo de otra clase haría que el objetivo fuera mucho más factible. Lo entiendo. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada de Hachiman. Hachiman la miró, esperando a que continuara. Pero Matsushita no habló de inmediato. Permaneció pensativa en silencio durante unos segundos. «No me buscaste solo para la tarea de esta noche, ¿verdad?», dijo de repente. Hachiman hizo una breve pausa. La mirada de Matsushita se posó en su rostro con un atisbo de comprensión. Si solo se trataba de una misión de distracción, Kei podría haber transmitido las instrucciones directamente. No habría sido necesario que vinieras a verme personalmente. El hecho de que vinieras tú mismo significa que querías ver qué clase de persona soy, para confirmar algunas cosas. Hizo una pausa y continuó. Y acabas de mencionar que Horikita-san quiere cambiarse de clase. Eso debería haber sido un secreto entre ustedes dos, pero aún así me lo contaste. Esto significa que estás pensando en lo que viene después. Hachiman la miró, con un destello de sorpresa en los ojos. La perspicacia de esta chica era incluso mayor de lo que había imaginado. Continúa, dijo. Animado por esta actitud, el tono de Matsushita se volvió más seguro. ¿Qué pasará con la clase D después de que Horikita-san se vaya? Hirata es demasiado bondadoso. No puede controlar a esa multitud. Ayano-Kuji, su reputación está por los suelos, y con su forma de actuar, si realmente toma el control de la clase D, solo la llevará al desastre. Hizo una pausa, mirando fijamente a Hachiman. Necesitas a alguien que ocupe su lugar cuando se vaya. No como su compañera, sino para que asuma su papel como la oposición dentro de la clase D. Las cejas de Hachiman se crisparon ligeramente, aunque permaneció impasible. ¿Oposición? Exactamente, asintió Matsushita. Ayano-Kuji quiere ascender de clase y controlar la clase D. Si bien sus métodos inescrupulosos son deshonrosos, tienen posibilidades de éxito. Pero su ascenso no sería bueno para la clase B, por lo tanto, se necesita a alguien que actúe como contrapeso. Mientras Horikita esté allí, representa una oposición natural. Tiene sus propias ideas, sus propios límites y no permitirá que Ayano-Kuji la manipule. Y como quiere sumar puntos, tiene que liderar la clase D en los exámenes.
Esto inevitablemente interrumpirá el camino de Ayano-Kuji hacia el ascenso. Pero si Horikita se va, nadie en la clase D podrá hacerle frente. Entonces, podrá hacer lo que quiera y sacrificar a quien quiera. Aunque puedes influir en la clase D a través de Kei, la personalidad de Kei. Se detuvo allí un momento. Kei es buena ejecutando, pero no en la confrontación. No puede enfrentarse a Ayano-Kuji de frente. Hachiman permaneció en silencio durante unos segundos. Luego asintió levemente. Su análisis es muy preciso. Una leve sonrisa asomó en los labios de Matsushita, pero se desvaneció rápidamente. Entonces, ¿quieres que yo sea esta oposición? Que siga conteniendo a Ayano-Kuji después de que Horikita se vaya, para que no obtenga el control total de la clase D. Hachiman la miró, y su expresión se tornó seria. Si bien en la obra original Matsushita afirmaba que podía estar al mismo nivel que Ayano-Kuji, lo cual generalmente se consideraba una broma, en ese momento no parecía tan indigna de tal afirmación. ¿Puedes hacerlo? Hachiman la miró fijamente a los ojos. Pero Matsushita no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, aparentemente sumida en sus pensamientos. Tras un buen rato, alzó la vista y se encontró con su mirada. Para ser honesta, no lo sé. Su voz era sincera. He estado observando a Ayano-Kuji durante un tiempo. Es peligroso, mucho más peligroso de lo que parece a simple vista. Si me enfrentara a él directamente, probablemente no sería rival para él. Hizo una pausa y continuó. Pero si se trata simplemente de restringirlo, de no dejar que haga lo que quiera, de no dejar que sacrifique fácilmente a sus compañeros, puedo intentarlo. Hachiman la miró y no dijo nada. Matsushita sostuvo su mirada, y su tono se fue volviendo gradualmente más firme. Originalmente solo quería graduarme en paz y no involucrarme en estas cosas. Pero si llega el caso, si Horikita se va y nadie toma su lugar. Respiró hondo. Lo intentaré. Hachiman asintió. Entonces, trato hecho. Se puso de pie, y Matsushita hizo lo mismo, alisándose la falda. Pero miró a Hachiman, recordando algo de repente. Por cierto, ya que estoy de tu lado, debería prestarle más atención a Horikita-san. De hecho, he notado que Ayano-Kuji le presta bastante atención. No es la típica atención de compañera de clase de al lado. Oh. Hachiman hizo una pausa. Giró la cabeza y miró a Matsushita. Esta chica era realmente perspicaz. Sí, dijo. Durante los peligrosos exámenes de expulsión, Ayano-Kuji sin duda atacará a Horikita. Quiere ascender, pero Horikita es su mayor obstáculo. Matsushita frunció ligeramente el ceño. Examen de expulsión. Aún no hay nada seguro, dijo Hachiman. Pero por si acaso. Si ves que Ayano-Kuji hace algún movimiento contra Horikita, avísame inmediatamente. Matsushita sintió. Entendido. Hizo una pausa, luego sacó repentinamente el teléfono del bolsillo, abrió un código QR y se lo mostró a Hachiman. Ya que me estás entrenando como agente secreto, al menos deberíamos agregarnos como amigos, ¿no? Hachiman miró el código QR, algo sorprendido. Esta chica era bastante proactiva. Pero no dijo nada y sacó su teléfono para escanear el código. Tras recibir una notificación, la solicitud de amistad se envió correctamente. Matsushita sacó su teléfono, bajó la mirada a la pantalla y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ikigaya Hachiman. Susurró su nombre, luego levantó la vista y le sonrió. Era una sonrisa preciosa, con los ojos ligeramente arrugados, un poco juguetona, con una cualidad indescriptible. Hachiman la miró y de repente sintió que algo no andaba bien con esa chica. ¿Por qué era tan proactiva? Me voy ya, dijo Matsushita, guardando el móvil y despidiéndose con la mano. Esta noche hay una reunión de grupo. Tengo que volver a casa y prepararme. Asintió Hachiman. Puedes ir directamente a ver a Horikita para que te dé el teléfono. Solo díselo y ella lo sabrá. Ya hablé con ella. De acuerdo. Matsushita se giró hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo y miró hacia atrás. Por cierto, Ikigaya-kun. Hachiman la miró. Dijiste antes que ahorrar 20 millones de puntos permite transferirse a la clase B. Su mirada se posó en el rostro de él, con un ligero tono de diversión. ¿Y si no quiero cambiar de clase? ¿Y si solo quiero encontrar a alguien que me mantenga?
¿Acaso la clase B acepta eso? Hachiman. Antes de que pudiera responder, Matsushita soltó una risita y abrió la puerta para marcharse. La puerta se cerró lentamente tras ella, dejando a Hachiman solo en el teatro vacío. Miró la puerta y permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces dejó escapar un suave suspiro. Lo había confirmado. Matsushita Chiaki era igual que él. Para lograr sus objetivos, quería demostrar su valía. Quería demostrar su fuerza a un patrocinador. Sin embargo, hermana, soy yo quien necesita apoyo, no quien tiene que salir a trabajar. Capítulo 136. La solución a este examen. La clase pierde otros 50 puntos. Eran las 8:45 de la noche. Ikigaya Hachiman abrió la puerta de la sala de reuniones del grupo Dragón, seguido por Ichino Seonami y Kansaki Ryuji. Las luces ya estaban encendidas, pero la mesa redonda estaba vacía. Sin embargo, había aparecido un nuevo objeto. Un teléfono móvil gris que yacía tranquilamente en el centro de la mesa. Ichino se acercó para echar un vistazo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Es este, el teléfono de repuesto? Sí, dijo Ikigaya, cogiendo el teléfono y dándole vueltas. Es el que dejamos en la sala de reuniones esta mañana. De pie en el umbral, Kansaki Ryuji dijo pensativo. Parece que Ryuen ya ha regresado. Ichino se asintió. Probablemente vino a buscar el dispositivo de grabación que había escondido. Cuando se enteró de que lo habías cogido, vio este teléfono. Ikigaya no respondió, simplemente volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Su mirada recorrió cada rincón de la habitación. Debajo de la mesa, debajo de las sillas, junto a la ventana. Todo parecía estar igual que cuando se marcharon por la tarde. Tras haber aprendido de la experiencia de la mañana, Kansaki también buscó por todas partes grabadoras de voz que pudieran haber quedado olvidadas, pero no encontró nada. Evidentemente, Ryuen y su grupo habían aprendido la lección. Sabían que grabar no funcionaría, así que habían desistido. Ikigaya-kun, dijo Kansaki de repente, explicando, recibí un mensaje de un alumno de nuestra clase. Esta tarde, Ryuen fue al gimnasio a encontrarse con Koenji. Las cejas de Ikigaya se crisparon ligeramente. ¿Koenji? Ichino se parpadeó. ¿Se trataba del grupo mono? Lo más probable, asintió Kansaki. No está claro exactamente de qué hablaron, pero Ryuen se quedó en el gimnasio unos 20 minutos antes de marcharse. Oh. Ikigaya simplemente emitió una respuesta inexpresiva. Después de todo, esto era algo que ya esperaba desde hacía tiempo. Por cierto, Ikigaya-kun, Ichino se recordó algo de repente y se acercó a él. ¿Te diste cuenta? Parece que la gente de la clase A dejó de seguirnos esta tarde. Ikigaya giró la cabeza y la miró. Debido a la llegada de Sakayanagi Arisu, los estudiantes de la clase A habían estado bastante activos, y Ikigaya estaba frecuentemente bajo vigilancia o siendo seguido. Pero esta tarde había sido realmente muy relajado. En concreto, cuando fue a reunirse con Matsushita Chiaki por la noche, no hubo ningún obstáculo. Solo había una razón por la que los alumnos de la clase A dejarían de seguir a una persona peligrosa como él. Ikigaya dijo. Esta tarde le pedí a Kusida que me ayudara a comprobar la ubicación de los amigos de la clase A en su lista de contactos. Ichino se sobresaltó un poco. Y, desde las 2 p.m. hasta las 7 p.m., Ikigaya hizo una pausa. Los más de 20 estudiantes de clase A que figuraban en los contactos de Kusida estuvieron reunidos en el área de descanso de clase A. No se fue ni uno solo. Kansaki frunció el ceño. Todos ellos, asintió Ikigaya. La mente de Ichino se iba a 1000 por hora. Más de 20 personas reunidas en el mismo lugar simultáneamente durante 4 horas seguidas. Eso no era casualidad. La clase A debía estar tramando algo, y se trataba de una tarea importante que requería la participación de todos. ¿Es porque el examen del grupo mono terminó antes de tiempo? Preguntó con cautela. Ikigaya no respondió de inmediato. Su mirada volvió a posarse en la ventana, y las comisuras de sus labios se curvaron en un arco tenue, casi imperceptible.
Sakayanagi-san, usted sí que es inteligente. El examen del grupo mono terminó antes de tiempo, Koenji acertó al adivinar quién era el VIP, la clase perdió 100 puntos, para Sakayanagi, esta serie de eventos no ocurrió de forma aislada. Reflexionó sobre la lógica detrás de todo, dedujo las intenciones de Ikigaya y se preguntó por qué. Pregunta. Piensa. Entonces, llegaría a una conclusión. Los VIP siguen un patrón. Porque solo entonces todo cobró sentido. ¿Por qué Ikigaya quería que todos los alumnos de la clase B usaran teléfonos de repuesto? ¿Por qué fue a buscar a Koenji y por qué dejó que Koenji adivinara? Sabía que el examen seguía un patrón y trataba de ocultarlo. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a esa ventaja. Así pues, según Sakayanagi, había captado el patrón, pero en aras de la precisión, aún necesitaba verificarlo. Y si Sakayanagi pensaba de esa manera, entonces durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche, debió haber estado liderando a toda la clase en una búsqueda frenética de ese patrón. Como alguien que siempre estuvo al lado de Ikigaya, Ichino se comprendió naturalmente lo que estaba sucediendo. Ikigaya-kun, su voz era suave, Sakayanagi-san, ya ha caído en la trampa que le tendiste. Es una persona muy obediente, dijo Ikigaya en voz baja. La redacción era un poco extraña, lo que hizo que Ichino se detuviera por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que esta obediencia no significaba sumisión, sino más bien, Sakayanagi se estaba moviendo exactamente en la dirección que esperaba. De pie a un lado, Kansaki observó la conversación entre los dos y dijo pensativo. Así que toda la clase A está intentando descifrar el patrón de los VIP. Sí, asintió Ikigaya. ¿Y si de verdad lo descubren? Kansaki frunció el ceño. Nuestros VIP de clase B. No lo van a descubrir, lo interrumpió Ikigaya. En este examen, no hay ningún patrón para los VIP. Simplemente les hice creer que sí lo hay. Y esa es la estrategia de la clase B para este examen. Dicho esto, Ikigaya miró hacia la cámara de vigilancia de la sala de reuniones del grupo Dragón. En ese momento, la supervisora principal que observaba la escena en la sala de monitoreo, Mashima, la profesora tutora de la clase A, mostró una expresión de leve sorpresa, seguida de un suspiro. Sabía que ver a Ikigaya, de la clase B, en el gimnasio al mediodía no auguraba nada bueno. Clase A. Esta vez se terminó. Porque, según el método de Ikigaya para tender trampas, cuanto más inteligente fuera una persona, más acabada estaría esta vez. Cuando dieron las 9 p.m., la sala del grupo Dragón seguía con la misma mesa redonda y las mismas 12 personas, pero esa noche el ambiente era considerablemente más tenso. Todos estaban presentes. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a hablar primero. Tras pensarlo un instante, la mirada de Ikigaya recorrió rápidamente al grupo, deteniéndose finalmente en Sakayanagi. Habló con decisión. Sakayanagi-san, los de la clase A dejaron de seguirme esta tarde. ¿Ya te has dado por vencido con el examen? En cuanto se pronunciaron esas palabras, las expresiones de varias personas en la sala cambiaron ligeramente. Ryuen arqueó una ceja, alternando la mirada entre Ikigaya y Sakayanagi, con una sonrisa en los labios como si estuviera viendo un buen espectáculo. Los ojos de Chihina y Yori se movieron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Sin embargo, Sakayanagi esbozó una sonrisa encantadora. Ikigaya-kun, su voz era tan agradable como siempre, lo hayamos hecho o no, ¿acaso no lo sabes mejor? Después de todo, fuiste tú quien fue a buscar a Koenji-kun de la clase D y destruyó el equilibrio de este examen. Ante la ironía de Sakayanagi, Ikigaya no mostró sorpresa. Simplemente negó con la cabeza suavemente. Sakayanagi-san, esas palabras me ofenden profundamente, dijo Ikigaya con un ligero tono de resentimiento. Solo fui a ponerme al día con Koenji-kun. Al fin y al cabo, me invitó a unirme a su empresa hace tiempo y lo rechacé rotundamente. No podía permitir que la relación se deteriorara demasiado, ¿verdad? Poniéndonos al día. Se burló Ryuen. Ikigaya, ¿a quién intentas engañar con esas tonterías? Ikigaya lo miró, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, Ryuen era el ingenuo que había aportado los otros 2 millones de puntos para la jugada de Koenji. Sakayanagi asintió levemente, con un tono que parecía reflejar compasión.
Si uno pudiera ser reclutado por la familia Koenji, sin duda sería algo bueno. Unirse a una empresa así significaría un futuro muy prometedor. Para Ikigaya-kun, que proviene de una familia común, encontrar una oportunidad así es una verdadera bendición. Entonces, ¿por qué la rechazó? Ikigaya guardó silencio durante 2 segundos. Por un lado, se dio cuenta de que Sakayanagi no había estado ociosa en la escuela. Probablemente había investigado sus expedientes. Pero, de hecho, había dedicado sus recursos a eso. Por otro lado, una frase que Matsushita Chiaki había dicho en el teatro esa noche le vino a la mente. Si no quiero cambiar de clase y solo quiero encontrar a alguien que me apoye, ¿me aceptaría la clase B? En serio, esa chica con la que había estado Matsushita realmente lo había confundido. Recogió sus pensamientos, miró a Sakayanagi y dijo rápidamente, no aceptaré el trabajo. Luego hizo una pausa y añadió otra frase, como para enfatizar un punto. Y jamás me encaminaré a convertirme en un esclavo corporativo. La expresión de Sakayanagi cambió ligeramente. No era ira ni confusión, sino un sutil cambio. Un destello de emoción compleja cruzó sus ojos azul-violeta, y la sonrisa en sus labios adquirió un significado indescifrable. ¿Es cierto?, preguntó ella en voz baja. Ikigaya la miró, sintiéndose de repente un poco extraño. Había esperado que Sakayanagi reaccionara como los demás, mostrando confusión o una profunda impotencia ante su ideal de ser amo de casa, al igual que China, Ibuki, Karuizawa, Kushida o Koenji. Pero la reacción de Sakayanagi superó por completo sus expectativas. Ella no lo cuestionó, no se burló de él y ni siquiera mostró sorpresa. En cambio, parecía bastante satisfecha. Eso no estuvo bien. La reacción de Sakayanagi fue completamente errónea. Ikigaya frunció el ceño, pero no insistió. Se dio cuenta de que aún no comprendía bien la mente de las chicas. En una situación así, era mejor no preguntar demasiado. Así, la habitación quedó en silencio durante unos segundos. Entonces, Hirata Yosuke, de la clase D, se puso de pie repentinamente, con una leve expresión de disculpa en el rostro mientras hacía una ligera reverencia a todos. A todos, con respecto al asunto del grupo mono, quiero disculparme en nombre de Koenji-kun. Su tono era increíblemente sincero. Sé que probablemente todos esperaban el resultado 1, pero Koenji-kun terminó el examen antes de tiempo, lo que provocó que los estudiantes del grupo mono perdieran esa oportunidad. Sin embargo, en los próximos días, todavía hay oportunidades para los demás grupos. Nuestra clase está dispuesta a cooperar plenamente para esforzarnos por lograr el resultado 1 en todos los grupos restantes, para que todos puedan obtener puntos. Tras hablar, su mirada recorrió a todos los presentes, con los ojos llenos de expectación. Sin embargo, nadie le respondió. Esto provocó que la sonrisa de Hirata se endureciera ligeramente, aunque mantuvo su expresión amable mientras volvía a sentarse lentamente. Al ver esto, Ichino se suspiró para sus adentros. Como compañeros santos, ella sabía que Hirata estaba motivado por la idea de hacer lo mejor para la clase y sus compañeros. Pero precisamente esto demostró que tanto Hirata como ella, tal vez no eran aptos para ser líderes de clase. Sakayanagi finalmente habló. Agradecemos la amabilidad de Hirata-kun. Pero me temo que el resultado 1 ya es imposible. Hizo una pausa y continuó. Originalmente, la defensa de la clase B era muy sólida. Los alumnos de la clase B de otros grupos no sabían nada cuando se les preguntaba. Desconocían su estatus VIP y no podían aportar ninguna información. Las demás clases no tenían forma de proceder y solo podían esperar pasivamente. Pero ahora, el examen del grupo mono ha terminado antes de tiempo. En otras palabras, la lista VIP del grupo mono está en manos de Koenji-kun. Este equilibrio ya se ha roto. Los ojos de Ryuen se entrecerraron mientras miraba a Sakayanagi, con un tono cauteloso. Sakayanagi, ¿qué quieres decir con eso? Sakayanagi sonrió levemente y no respondió directamente. Pero su mensaje era claro. La clase C probablemente ya conocía el patrón porque habían ido a buscar a Koenji, y la clase también lo sabía. Por lo tanto, el resultado 1 era imposible. Shiina Yori estaba sentada junto a Ryuen, pero su mirada permanecía fija en Ikigaya. Sus ojos estaban concentrados y serios, como si esperara algo.
Ikigaya sintió su mirada y giró ligeramente la cabeza para mirarla. Shiina no dijo nada, simplemente lo observó en silencio. Ikigaya ya había visto a Shiina en ese estado 7 u 8 veces. Lo entendía perfectamente. Ella quería volver a escuchar a escondidas su voz interior. Digo, ¿cómo es que has llegado a ser así, Shiina-san? Pero no importaba. Podía sacar provecho de ello. Antes tenía que ser cuidadoso con el grado de engaño, pero ahora podía empezar a mentir sin reparos. De este modo, rápidamente comenzó a transmitir sus pensamientos internos. Primero, por Sakayanagi. Sakayanagi se ve muy sereno ahora mismo. Parece que mi información era correcta. Toda la clase se reunió en el área de descanso esta tarde. Realmente estaban siguiendo el protocolo VIP. Mi decisión de ir a ver a Koenji para verificar la lista del grupo mono definitivamente llamó la atención de Sakayanagi. Sakayanagi Arisu es demasiado peligrosa. Adivinó el patrón de los VIP con mucha rapidez. Por su expresión, la clase allá debe haberlo descifrado. Los ojos de Sakayanagi vacilaron ligeramente. Claramente, lo había oído. Ikigaya continuó con toda su potencia. De esta forma, ambos bandos se mantienen a raya temporalmente. Una vez que yo ataque a un VIP de clase A, la clase A también podrá atacar a un VIP de clase B. Ambos bandos tienen un gran número de VIPs. Un enfrentamiento directo resultaría en una pérdida demasiado grande, no vale la pena. Sobre todo porque el VIP del grupo mono era de clase A, así que el número de VIPs de clase A ya es -1. Observó que la expresión de Sakayanagi se había transformado en un ligero fruncimiento de labios. La voz interior de Ikigaya continuó. Mañana por la tarde tendré que invitar a Sakayanagi a una reunión privada. Si realmente domina el patrón VIP, entonces la única opción es cooperar con ella para obtener las clases C y D. La voz interior terminó ahí. Por supuesto, estos pensamientos eran completamente inventados. Sin embargo, Sakayanagi sentía que había ganado algo. Sakayanagi sabía que los alumnos de la clase A se habían reunido durante toda la tarde y la noche específicamente para encontrar el patrón VIP. Encontrar el patrón era realmente muy difícil. Ya fuera por el número de trazos, el silabario o cualquier otra cosa, la clase A lo había intentado, y hasta el momento no habían dado con una solución perfectamente consistente. Sin embargo, Sakayanagi sentía que lograr que Ikigaya se pusiera lo suficientemente ansioso como para no empezar a atacar a la clase A esa noche, ya que creía que Ikigaya ya dominaba el patrón y conocía la lista completa, hacía que su fingida confianza valiera la pena. Y tal como ella pensaba, incluso si la clase B dominaba el patrón y podía eliminar a los VIP de otras clases, la propia clase B tenía un gran número de VIP que también serían eliminados por otras clases que dominaban el patrón. Por lo tanto, mientras la clase A pudiera descifrar el patrón, o incluso si aún no lo hubieran hecho, mientras pudieran hacer creer a Ikigaya que existía un punto muerto, ganarían más tiempo. Ella sentía que su actuación era bastante buena. Por lo tanto, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Al notar la expresión de Sakayanagi, Ikigaya supo que le acababa de dar información falsa. Ahora era el turno del otro oyente. Ajustó ligeramente su postura al sentarse y dirigió sus pensamientos hacia otra dirección. Hacia la chica de literatura sentada junto a Ryugen, cuyo largo cabello plateado brillaba suavemente bajo las luces. Todavía le quedaba un pequeño resquicio de conciencia, pero en ese momento, se desvaneció en el vacío. Lo siento, Shiina-san. Espero que podamos seguir leyendo juntas en el futuro. Con ese pensamiento, Ikigaya continuó mintiendo. En realidad, Shiina de la clase C también es bastante inteligente. Recibí un informe de mis compañeros de clase que decía que ya habían pensado en contactar a Koenji. La clase C tiene la menor cantidad de VIPs, pero para deducir el patrón, se necesitan al menos 4 muestras de VIPs. La clase C no tiene muchas, así que incluso si contactaran a Koenji, seguirían sin cumplir con el requisito. Por ahora puedo estar tranquilo. La voz interior de Ikigaya se detuvo ahí. Tomó el vaso de agua de la mesa y dio un ligero sorbo, mientras su visión periférica se dirigía hacia Shiina y Yori. El efecto fue inmediato. Las pestañas de Shiina temblaron ligeramente. Mantuvo la mirada fija en su libro, pero los dedos que sostenían la página se tensaron apenas perceptiblemente.
El movimiento fue mínimo, casi imperceptible, pero Ikigaya lo notó. Apartó la mirada y continuó bebiendo agua. Shiina Iyori sintió que el corazón le daba un vuelco al oír la voz interior de Ikigaya, pero el autocontrol que había cultivado durante largos periodos de soledad le permitió reprimir rápidamente cualquier inquietud. Siguió pasando la página y terminó de leerla como si nada hubiera pasado antes de alzar lentamente la vista. 4. En realidad son 4. Repasó ese número una y otra vez en su mente. Por la voz interior de Ikigaya-kun, era evidente que para deducir el patrón, se necesitaban al menos 4 muestras VIP. La clase C solo tenía 2, e incluso con la que Ryuen obtuvo al contactar con Koenji, solo sumaban 3. No es de extrañar que se hubiera esforzado tanto por encontrar el patrón durante más de 2 horas antes de venir a la sala de debate, y aún así no tuviera ninguna pista. Resultó ser una falta de información. Pero si ese fuera el caso, la situación sería muy problemática. Si no lograban descifrar el patrón, entonces el hecho de que la clase C pagara 2 millones de puntos para comprar el VIP del grupo Mono a Koenji sería un completo desperdicio. Lo más aterrador era que, por la conversación que Ikigaya-kun y Sakayanagi-san habían tenido hacía un momento, se dio cuenta de que Sakayanagi-san había pasado toda la tarde organizando a su clase para practicar el patrón. O mejor dicho, debería haber sabido desde hacía mucho tiempo que Sakayanagi-san también podía oír la voz interior de Ikigaya-kun. Entonces, Sakayanagi-san definitivamente debe saber que este examen VIP tiene un patrón. Al observar la expresión segura de Sakayanagi-san, significaba que la clase ya había deducido el patrón. Shiina no tenía ninguna expectativa para la discusión grupal de mañana. Intuía que se convertiría en una masacre conjunta de las clases C y D a manos de las clases A y B. Aunque Ikigaya-kun pudiera ser bondadoso porque la clase se le debía puntos y no aceptaría los 100 puntos de evaluación finales gratuitos de la clase C, eso significaba que la clase C no ganaría nada con este examen, e incluso podría sufrir una gran pérdida. ¿Acaso la clase C iba a terminar así el último examen del semestre? Apretó los labios, sintiendo un nudo en el estómago. Luego respiró hondo, intentando calmarse. Miró a Ryuen. En ese momento, Ryuen también estaba absorto en sus pensamientos. Ryuen sí estaba pensando. Pero no pensaba en la cuarta muestra, ni en el inminente fracaso de la clase C que tanto preocupaba a Shiina. Sus pensamientos seguían anclados en el encuentro con Koenji esa misma tarde. Cuando conoció a Koenji, ese rubio narcisista estaba recostado en el sofá del gimnasio, con una expresión tan relajada como la de un gato tomando el sol. Al verlo entrar, Koenji ni siquiera se molestó en levantarse, solo alzó un párpado. Oh, vaya. Ryuen boy, has llegado muy puntual. Ryuen no se molestó en formalidades y se sentó justo enfrente de él. Lista VIP del grupo Mono. ¿Cuál es el precio? Koenji arqueó una ceja, con una sonrisa traviesa en los labios. 2 millones. Ryuen casi maldijo en voz alta. Una lista para un examen que ya terminó y todavía cobras tanto. Pero se contuvo, limitándose a mirar al otro hombre. ¿Cómo sabías que la compraría sin duda? Koenji soltó una risita y tomó un sorbo de su bebida isotónica. El chico Ikigaya vino a verme hoy. Me dio 1 millón para terminar pronto el examen del grupo Mono. Ryuen frunció el ceño. Sus acciones despertaron mi interés, continuó Koenji, con un tono aparentemente despreocupado pero cada palabra clara. Creo que estaba comprobando una cosa. Si la disposición de los VIP sigue un patrón. Ryuen no habló, pero su silencio era una admisión. Shiina había recalcado este punto repetidamente. Por supuesto que lo sabía. Pero oírlo de boca de Koenji ahora tenía un significado completamente diferente. Supongo que también conoces la situación de los alumnos de la clase B en otros grupos. Cuando se les pregunta, dicen que no saben nada. Koenji dejó la botella. Esa es, sin duda, una estrategia. Sin embargo, desde el principio hasta ahora, a través de 3 discusiones grupales, la escuela no ha impuesto ninguna otra restricción. Eso significa que la escuela ha validado la forma en que la clase B realiza el examen. Al mismo tiempo, ignora la situación en la que las demás clases no tienen forma de lidiar con el método de la clase B.
Por lo tanto, el examen probablemente tendría que orientarse hacia el resultado 1. Eso es lo que pensé al principio, dijo Koenji. Pero miró a Ryuen, con una pizca de diversión en sus ojos color vino. La visita de Ikigaya hoy me hizo pensar. Es decir, cree que esta vez hay un patrón en los preparativos para los VIP. Y ya lo domina. Ryuen no respondió. Pero Koenji comprendió, por la expresión de Ryuen, que este ya creía esa información antes de ir a buscarlo. En ese caso, qué lástima, Ryuen. Estás acabado. Entonces Koenji dijo, 2 millones, y te daré el nombre VIP del grupo mono. ¿Crees que este trato es una pérdida? Es comprar una esperanza para tu clase. Ryuen permaneció en silencio durante unos segundos. Si existía un patrón y la clase B ya lo dominaba, entonces 2 millones de puntos no representaban una pérdida, pues era el primer paso para que la clase C no se quedara atrás y comenzara su ofensiva. Pero ser manipulado de esa manera por Koenji lo ponía sumamente descontento. Entonces, ¿por qué no deduces el patrón tú mismo? Miró fijamente a Koenji. Con tu cerebro, deberías tener más posibilidades de descifrar lo que yo. Koenji negó con la cabeza. ¿Descifrar el patrón? Demasiado complicado. ¿Y qué si lo hago? ¿Luchar por esos pocos puntos para la clase? Yo, Koenji Rokusuke, nunca hago cosas tan aburridas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. La luz del sol proyectaba un halo sobre su cabello dorado. 2 millones es solo para darle una esperanza a tu clase C. Se volvió para mirar a Ryuen. Tengo una muy buena opinión de ti, Ryuen. Ryuen estaba atónito. Antes tenía una muy buena opinión de Ayanokuji, continuó Koenji. Su fuerza oculta, su inteligencia, la habilidad individual que demostró en el examen de la isla, todo muy interesante. Pero, por desgracia, debido a tu filtración, también he visto su otra cara. Hizo una pausa, y su mirada volvió a posarse en Ryuen. Usar trampas de miel, utilizar chicas, amenazas en vídeo, no apoyo esos métodos. Pero tú, Ryuen, aunque tus métodos son igual de burdos y sin escrúpulos, es la única opción que tienes. Y esa capacidad de adaptación de una persona insignificante que asciende me resulta un poco interesante. Porque conozco a alguien que también ascendió de esa manera. Aunque es vergonzoso, llegó a ocupar un puesto importante. El rostro de Ryuen cambió varias veces. Abrió la boca para replicar, pero se encontró incapaz de hablar. No esperaba en absoluto semejante valoración por parte de Koenji, pero el tono arrogante de este le incomodaba por completo. Eres demasiado arrogante, Koenji, dijo Ryuen entre dientes. Algún día te pisaré. Koenji rió, una risa que no contenía burla, sino una tolerancia superior. Tu personalidad aún es demasiado arisca. Necesitas entrenarla. Usa este examen para moderar tu carácter. Los exámenes en esta escuela no son tan sencillos. Quizás las preguntas sean sencillas, pero los demás aspirantes no lo son. Koenji habló con tono condescendiente, como si diera consejos a un senpai. Estas palabras casi hicieron que Ryuen se rindiera en ese momento. Pero al final, apretó los dientes y entregó la tarjeta que valía 2 millones de puntos a cambio de un nombre. Morishige Takuro de la clase A, el VIP del grupo mono. Así pues, la reunión del grupo dragón de esta noche volvió a ser infructuosa. Sin embargo, casi todos respiraron aliviados. Pero los motivos de la exención fueron diferentes para las clases A, B, C y D. En la clase B, liderada por Ikigaya, este había aprendido a mentir. Acababa de proporcionar información falsa a Sakayanagi y Shiina, y ahora calculaba cuándo estos dos peces morderían el anzuelo. La clase A estaba preparada para volver atrás y deducir el patrón. Tenían que averiguarlo. Probablemente se quedarían despiertos toda la noche. Clase C. Ryuen seguía pensando en la aptitud altiva de Koenji. En cuanto a la clase D, Ayanokuji ya no se preocupaba por el examen. Estaba considerando la necesidad de adquirir algunas herramientas antes del próximo examen. Agarrar directamente a Karuizawa sí que había asustado a la serpiente. Sin embargo, la novia de Hashimoto, Masono, de su clase D, podría ser alguien a quien pudiera contactar. Además, estaba Ryuen.
Aunque Ryuen había manchado su reputación intencionadamente, también demostraba que su dominio sobre la clase C no era un bloque monolítico perfecto, así que debía estar alerta ante él. Llegó el momento de la discusión en grupo y todos se prepararon para marcharse. Sin embargo, en ese preciso instante, la transmisión a bordo del barco se interrumpió repentinamente. Atención a todos los estudiantes. El examen especial del grupo de las ovejas ha finalizado antes de lo previsto. Los miembros del grupo de las ovejas ya no tendrán que participar en las discusiones grupales posteriores. Los resultados del examen final se anunciarán de forma conjunta a las 23 horas del cuarto día. Repetimos. En un instante, todas las miradas se dirigieron hacia donde estaba el orador. Ryuen Kakeru se apoyó en el respaldo de su silla, con los ojos entrecerrados muy abiertos y el ceño fruncido. Apartó la mirada del orador, recorrió con la mirada a las personas alrededor de la mesa redonda, y finalmente se fijó en Ikigaya. Sakayanagi Arizuno miró a quien hablaba. Giró la cabeza y sus ojos azul-violeta se posaron directamente en el rostro de Ikigaya. La reacción de Chihina y Yori fue un instante más lenta que la de Sakayanagi, pero una vez que se dio cuenta de lo que había sucedido, su mirada se dirigió naturalmente también hacia Ikigaya. El grupo de las ovejas terminó antes de tiempo. La combinación de estas dos palabras clave tenía un significado demasiado obvio. El grupo mono acababa de terminar temprano esa mañana, y ahora otro grupo había terminado el examen antes de tiempo. Si una vez fue un accidente, entonces 2 veces, solo podía significar que alguien lo estaba provocando deliberadamente. Y en este año escolar, ¿quién más podría ser algo así aparte de ese hombre? Ikigaya se dio cuenta al instante de que el nivel de atención que recibía había alcanzado un nuevo máximo.